nivel, ya no provincia ni país, sino a nivel corporativo, que es Marcelo Álvarez, a quien tenemos el gusto de tener acá en el programa. Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Bienvenido. Muchas gracias, feliz de estar acá. Estuvimos en el programa de Walter Castro, un gran amigo que nos une, y planteaste los grandes desafíos que tiene la minería. Y me gustaría que le contaras a la gente cuáles son esos grandes desafíos, porque la minería está discutiendo mucho más que si vamos a tener cobre o no vamos a tener. Definitivamente tu final es clave. No es si vamos a tener cobre o no, si no vamos a tener cobre. La gran pregunta es cómo lo vamos a tener y a costa de qué. Porque si bien a nivel internacional los grandes proyectos mineros, como los grandes proyectos energéticos, los grandes proyectos del petróleo, han sido grandes dinamizadores de las economías, también han sido los grandes generadores de conflictos. Y eso es lo que yo quiero que en San Juan tenemos que tener como prioridad en la mirada. El potencial está y lo sabemos hace mucho tiempo. Hoy el RIGI le viene a dar a la Argentina una mayor competitividad frente a los competidores, al menos regionales. La minería del futuro es competitividad, y esa competitividad tiene que ver con varios factores. El primero tiene que ver con la carga tributaria, el segundo tiene que ver con los costos, y el tercero tiene que ver con la licencia social. Entonces, si no trabajamos desde el principio en cómo administrar o gestionar los conflictos, el tercer componente va a estar muy complejo. Y ya lo estamos viendo en otros países. O sea, yo no hablo porque solo creo en eso. Hay muchas experiencias en el mundo que ya nos muestran que eso ha pasado. Entonces Argentina no lo puede repetir. Marcelo, en San Juan, particularmente Veladero, reconstituyó su imagen pública en relativamente poco tiempo, porque tuvo momentos extremadamente complejos. En el marco de este tercer punto que señalabas, que es la licencia social, ¿cómo lo lograron? A ver, parto diciendo que nos falta mucho todavía. Sí, seguro. No nos lo podemos creer, digamos, en términos nuestros, ¿no? Creo que tenemos que ser muy humildes en eso, porque lo que hemos logrado es tener mucho más diálogo, escuchar más, ser humildes en el sentido de poder sentarnos con la gente a escuchar. Más cercanía. Más cercanía, más cercanía. Y más construcción conjunta. Lo que viene en términos de sustentabilidad tiene que ver con la gobernanza. Es cómo somos capaces de trabajar colaborativamente para que el crecimiento económico se desarrolle de una manera colaborativa. Ahora, en situaciones de crisis, y Argentina todavía está en un momento de crisis, cuando vos tenés prácticamente el 50% de la población que es pobre, cuando vienen los grandes proyectos, la gente les reclama trabajo. Ahora, hay muchas otras cosas que también tienen que sentarse en esta mesa de negociación. Y yo me quedó muy patente una frase que vos dijiste: los países pobres únicamente se preocupan por trabajo y la minería de primer mundo reclama muchas otras cosas que van más allá del trabajo. Este es el gran problema de las economías poco desarrolladas, que solo se preocupan por extraer el recurso mineral, y las economías desarrolladas se preocupan por agregarle valor. En esa lógica que yo contaba el otro día, en los países poco desarrollados, solo el 10% queda en mano de obra en términos de valor del salario, y en un país desarrollado es casi el 35%. Y el tema de proveedores, en un país desarrollado, el 75% contra un 15 o un 20%. O sea, los países pobres se quedan con la migaja. Pero ese es el drama. Entonces, por eso lo que yo planteo es que prefiero que nos demoremos un poquito más. Gracias a Dios, para San Juan, Veladero tiene 12 años más, que podemos seguir acompañando
esa construcción, a pesar de que no es justo que San Juan solo tenga veladero, no es justo para la gente, no es justo para el Estado, no es justo para el desarrollo, no es justo para los proveedores, pero podemos hacer todavía ese buffer mientras planificamos de la manera adecuada para hacer ese salto cualitativo de no ser un país que solo se preocupe por extraer sus recursos nacionales, sino que se preocupe de algo más. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos cómo funciona Veladero, Veladero está dando hoy lo que da un país desarrollado. ¿Por qué? Porque Veladero hoy, de los 800 millones de dólares que exporta, 100 millones de dólares quedan en salarios, en San Juan. Por lo tanto, estamos hablando que es más de casi un 20% de esa masa salarial, que en un país subdesarrollado es un 10%. Entonces estamos muy cerca del país desarrollado. Y en términos de proveedores, Veladero gasta en San Juan 400 millones de dólares. O sea, el 50% de las exportaciones se quedan en empresas sanjuaninas. Quiere decir que también estamos cerca de esa métrica. Lo que pasa es que lo que falta es lo otro. Y ahí es donde voy al tema de la manera colaborativa. Cómo las otras industrias, cómo la vocación que tienen los pueblos de San Juan, el turismo, cómo eso también da un salto cualitativo para que dé calidad, tenga competitividad y pueda desarrollarse de una manera que no solo genere más ingresos, sino que genere desarrollo humano. Porque la variable final está ahí. ¿Cómo nosotros pensamos la minería intergeneracionalmente para que esa gente de dentro de 20, 30, 50 años pueda vivir de lo que quiera, porque tiene un país, una provincia en la que se generó tal desarrollo en términos de conocimiento, tecnología, bienes, servicios, infraestructura, que pueda desarrollar? Esa es la definición de sustentabilidad. Yo creo que sí. Marcelo, no seríamos periodistas si no pedimos también una aclaración sobre esto que sacó la política online, y que digo, yo no sé si es medio demagogia de algunos funcionarios, porque lo vimos en la Defensoría del Pueblo. ¿Tiene la Defensoría del Pueblo algo que ver en tema de recaudación de impuestos nacionales? Estamos, lo enmarcamos, un reclamo respecto de que eventualmente no se estaría pagando un impuesto, etcétera, etcétera, y que no sería solamente la Defensoría del Pueblo, sino también otras instituciones vinculadas al sector. Bien. La Defensoría del Pueblo no tiene la competencia para hacer el reclamo que le hizo a la empresa. Sin embargo, hecha la aclaración, nosotros le respondimos a la Defensoría del Pueblo en lo que le preocupa, salvando que no tienen competencia para hacerlo de la manera que lo hicieron, pero no importa. Y hay otros sectores que también han hecho la consulta. Varias cosas claras. La primera es que Veladero nunca dejó de pagar impuestos, ¿okay? Porque la nota dice que Barrick dejó de pagar impuestos. Barrick nunca dejó de pagar impuestos. Había una ley que facultaba al Poder Ejecutivo para imponer retenciones. El Poder Ejecutivo impuso retenciones por encima de la factibilidad, violando la factibilidad contemplada en la Ley de Inversiones Mineras. Contemplada en la facultad que Veladero tiene. Pero eso es otro cuento. Ese decreto que impuso las retenciones venció el 31 de diciembre del 2023 con el mandato del presidente anterior. ¿Okay? Ese decreto tenía fecha de vencimiento. Ergo, para que el Poder Ejecutivo pueda imponer nuevamente las retenciones, necesita una ley. Porque los únicos facultados por la Constitución para grabar impuestos el Congreso Nacional. Es el Congreso Nacional. El Congreso Nacional no prorrogó esa ley, por lo tanto, hoy Veladero no tiene una obligación legal de pagar ese impuesto. Pero no es solo Veladero, o sea, son todas las empresas de Argentina, que son 8, que exportan el doré. Ahora bien, lo más importante para la provincia es que ese es un impuesto además que no es coparticipable. Por lo tanto, lo interesante para la provincia es que hoy
debido a la situación global, los altos costos que tuvimos durante este último año, en términos de la inflación y la devaluación, vino a soportar el buen año que tuvo Veladero, que se ve reflejado en la provincia. O sea, vamos a ponerlo en estos términos, la provincia gana frente a la nación en términos de que esos fondos que Veladero deja de pagarle a la nación se ven reinvertidos en la provincia en términos de mayor extensión de la vida útil. Tienen que aclarar un planteo un tanto capcioso. Pero a ver, nosotros lo decíamos recién, las empresas no es que no querramos pagar impuestos. La discusión acá es si esos impuestos hacen a que el negocio sea competitivo para que las empresas vengan a invertir. Claro. Vamos Porque a si no hay empresas, tarde o temprano se queda No se sin puede impuestos. distribuir lo que no existe. Exacto. Entonces, si nos quedamos solamente en el discurso de sacarle lo más que podemos a la empresa para que vaya al Llámese Estado, minería o llámese cualquier tipo de empresa. cualquier actividad. que es cualquier actividad. Cierto facilismo también hay un cierto nivel de demagogia. Pero en la minería hay un problema adicional, que los negocios a nivel global se han vuelto muy marginales por la falta de grandes proyectos, por el declive. Cuando te habla marginal es que el costo de beneficio es muy bajo. muy chico. El costo del beneficio es muy bajo, exacto. Entonces, y eso tiene que ver con cosas globales, con cosas locales, con complejidades del negocio. Entonces, lo que yo apelo es que en vez de tener la discusión de si pagamos o no pagamos impuestos, es cómo hacemos que los negocios sean viables para darle un mejor beneficio a la sociedad. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias por estar con nosotros. Sabíamos que tenía muchísimos compromisos familiares y aún así aceptó la invitación. Tengo la gran alegría que mi esposa, que es colombiana, porque como todos saben yo viví muchos años en Colombia y mi familia la formé allá, hoy juró la nacionalidad argentina, así que y además es sanjuanina, con lo cual es un orgullo y una alegría muy grande. Gracias por permitirme compartirlo con ustedes hoy. Y es muy importante que entendamos que la forma de crecer es con más industria. La forma que un país se hace grande es con más actividad privada. Y yo también rescato el hecho de poder hablarlo tan directamente, cosa que hace un tiempo no pasaba. Por eso yo le doy singular importancia para comprender la globalidad de un complejo negocio como este que es tan importante para la provincia. Pero déjenme terminar con esto y les pido mil disculpas. Estamos 100% de acuerdo, pero no a cualquier precio. Claramente. Tenemos que hacerlo bien. Y hacerlo bien no solo significa cuidar el ambiente, sino cuidar al ser humano. Y pensar en que ese ser humano no solo tenga trabajo, porque esa lógica, que yo, perdón que no la comparta, pero de que solo generando empleo hacemos algo muy grande, no es suficiente Claro, hoy. Totalmente. Entonces tenemos que pensar un poquito más allá de solo generar empleo, y que creo que ese es el gran desafío que tenemos. Muchísimas gracias.